buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un Futureando entre amigos más. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante porque, como ustedes saben, la World Future Society capítulo mexicano está interesada en fomentar los estudios de futuros en México. Y justamente para hacerlo necesitamos también fomentar las herramientas que nos permiten a nosotros poder construir los futuros. Por eso el día de hoy me da muchísimo gusto que podamos presentar en este espacio este diccionario de señales y tendencias que se elaboró en el marco de la especialidad en diseño del mañana en Centro. De verdad es un diccionario que tienen que revisar si ustedes están interesados en los estudios de futuros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar cuál fue esa parte creativa, cuál fue esa parte que motivó la realización de este diccionario. Sin duda, yo creo que va a ser muy importante que podamos conocer e identificar cuál fue todo este proceso creativo, ¿no? Y cómo lo podemos nosotros aprovechar si nosotros queremos aprender a identificar señales y a visualizar imágenes del futuro. Para lograrlo, el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a dos de las autoras de este diccionario, ¿no? María Mercedes Baltazar y a Rosa Lara, quienes participaron en la elaboración de este diccionario. Y asimismo tenemos a una de las coordinadoras de este diccionario, que es Carla Paniagua. Les voy a platicar brevemente quiénes son para que podamos empezar a charlar con ellas, ¿no? Carla Paniagua es directora de la especialidad en diseño del mañana en Centro, así que ella está a cargo no solo de este, sino de muchos otros proyectos interesantes que seguramente tiene en materia de estudios de futuros. Rosa, por su parte, es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y, bueno, es especialista en política exterior mexicana y diplomacia consular. Es estudiosa de la ciudad y sus dinámicas a través del programa de impulso a la excelencia de Centro. Tiene experiencia en investigación, en visualización de datos y en diseño editorial. Mercedes, por su parte, también es internacionalista, pero ella dice es buscadora de posibilidades por formación. Ha actualizado su historia en manejo de crisis con herramientas de prospectiva y diseño de futuros y desde 2014 dirige Meraki México, que es una consultoría donde trabaja en la intersección entre estrategia, narrativa, reputación para organizaciones públicas y privadas mediante la facilitación de proyectos de investigación. Así que, bienvenidas, me da muchísimo gusto tenerlas aquí a ustedes tres. Muchísimas gracias por la invitación, Sonia. Nos sentimos muy honradas de que nos hayan abierto este espacio para conversar acerca de este apasionante proyecto. Gracias, Carla. Y bueno, empecemos de una vez a platicar sobre el proyecto. A ver, el Diccionario de Señales y Tendencias 2022 es un documento interesante. Es un proyecto que surge de una de las clases que los alumnos toman dentro de la especialidad en diseño del mañana, pero que es muy interesante porque en este proyecto ellos pudieron identificar hechos significativos del futuro, ¿no? Estos hechos que indican posibles oportunidades, posibles amenazas y que van en diferentes materias, ¿no? Pueden ir desde el salud, el trabajo, las finanzas, la cultura, los viajes, es decir, prácticamente todo el quehacer humano. Y entonces aquí, sin duda, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué surge un diccionario de señales y tendencias? ¿Qué es lo que motiva que surja un proyecto de este tamaño? Antes de cederle la palabra a Marimer y a Rosa, que al final del día son coautoras de este proyecto, me gustaría explicarte cuál es la historia que está detrás de la iniciativa. La materia en la cual se gestó este proyecto es el Laboratorio de Señales y Tendencias de la especialidad, que es una materia de primer semestre, pero como de cierre del primer semestre. Y la idea es que los y las estudiantes desarrollan sus habilidades de detección de señales y de elaboración de reportes de señales y de tendencias. Y pues seguramente como muchas de las personas que nos acompañan hoy, yo había notado desde hacía años que a principios, en el primer trimestre de cada año, todo el mundo publica, bueno, grandes consultoras publican sus colecciones de tendencias, ¿no? O sea, Gartner, o no sé, bueno, la que se les ocurra, McKinsey, el Futures Today Institute publican sus reportes, pero como que yo decía, yo no veo a la TAM representada en esas tendencias, ¿no? O no veo así como la parte fina
creo que las tendencias son demasiado globales y no me siento representada, no siento que mi cultura esté representada allí. Entonces, bueno, o que no están completamente sintonizadas, porque casi siempre se presentan como tendencias, pero en realidad son macro tendencias, son visiones muy globales, lo cual no me parece mal, tienen su utilidad, pero yo decía, hace falta una voz latinoamericana y hace falta una buena colección de tendencias en español. Entonces, nosotros en Centro utilizamos diferentes colecciones, utilizamos la colección de The Wire, la del FTI, la de Cayer, etcétera, pero todas son colecciones en inglés. No tengo nada en contra de que se presente la información en este idioma, pero me era muy sintomático. Entonces, le pedí como así, digamos, como de manera muy enfática y en nombre del Consejo de la Especialidad, le pedí a la titular de la materia, Francesca Tur, que es una estudiosa de las señales y las tendencias específicamente desde el cool hunting, le dije, mira, no sé qué es lo que haya que hacer, pero tenemos que lograr que de esta experiencia salga una publicación, porque tenemos que hacer una declaración latinoamericana, ¿no? Yo creo que eso es crucial para sumar a la conversación. Entonces, esa es la historia detrás de por qué le encomendamos a la profesora que se hiciera cargo de esto que se había intentado en varias ocasiones, pero no se había logrado. Entonces, pues ella dijo, ok, está muy kamikaze el proyecto, pero vamos a hacer lo que haga falta. Y en ese momento no sabíamos que se iba a llamar diccionario. Tanto Rosa como Marimer te van a contar del proceso, nos van a contar del proceso, de cómo llegamos a ese entregable. Hay mucho trabajo de investigación detrás y también mucho trabajo editorial. Y quiero aprovechar para invitar a quienes nos acompañan, que están siguiendo esta conversación, para que aprovechen el canal y nos hagan preguntas, presenten ejemplos o nos hagan saber qué les parece este proyecto y nosotros vamos a incorporar lo que ustedes nos compartan a la conversación. Entonces, quisiera invitar a Rosa y a Marimer a que nos cuenten cómo fue esta experiencia y cómo fue que resultó todo esto en un diccionario. Paso, voy, Rosa. Vas tú primero. Ok, creo que para mí una de las cosas que además le suma una capa extra es que en esta ocasión, por razones de la vida, nos juntamos dos generaciones. Entonces, por un lado estaba la generación que estaba cerrando el primer semestre y nosotros que ya éramos egresados. Y eso también generó como un clash muy interesante en varios sentidos, ¿no? Por un lado, pues como ver desde los ojos muy nuevitos que están empezando a recolectar y nosotros no es que ya tuviéramos toda la experiencia del mundo, pero que ya habíamos estado en esta conversación y que además seguíamos todos como en este mismo rush de estar buscando, porque creo que para mí una de las cosas que es más enriquecedora de empezar a buscar señales es que después ya no puedes dejar de verlas. Entonces andas por la vida así de una señal, una señal, una señal, ¿no? Está con tu camarita o sea, ya es algo que no regresa, o sea, no vuelves a la normalidad después de eso. Entonces, poder hacer un trabajo colectivo con tantos ojos, que además estábamos mezclados, entonces realmente habíamos personas que ya habíamos colaborado y trabajado juntos, pero otros que no, gente que venía además de otros países, que tenía otros sabores, y justo lo que dice Carla, como la posibilidad de verlo, uno, en español, y dos, de todo el tiempo estarte cuestionando si esta señal hace sentido en tu realidad o es solo porque te lo dijeron. Porque yo coincido que muchos de estos reportes llegan como si fuera el oráculo, ¿no? Se presentan como el oráculo que abres y que te va a explicar lo que viene el siguiente año. Y de hecho, una de las como primeras conversaciones fue vamos a hacer un antirreporte, ¿no? Empezamos desde como la parte más guerrillera a algo ya mucho menos, como con una confrontación menor. Buenísimo. Rosa, aprovechando el viaje de tu intervención, ¿podrías aclarar qué es lo que para este proyecto y en el marco de la especialidad se entiende por señales y por tendencias, por favor? Sí, bueno, señales la entendemos como hechos puntuales o hechos significativos que están pasando hoy y que nos indican algo, que nos pueden llevar a algo. Y las tendencias son la aglomeración o el conjunto de estos hechos significativos, estas señales que vamos recolectando y que están pasando también ahora, no son predicciones, sí nos hablan del futuro, pero no son predicciones, son cosas que vemos ahora, pero son un conjunto de señales.
Y bueno, me parece también importante, a raíz de que dice Marimer, que teníamos también compañeros, uno en Colombia, uno en Guatemala, y pues fue interesante ver cómo las cosas que nosotros entendíamos como locales y estas señales que nosotros recabábamos aquí en México no les hacían necesariamente sentido a las demás personas que no estaban aquí en México. Entonces, dentro de nosotras querer hacer unas aglomeraciones locales y latinoamericanas o más mexicanas de lo que estaba pasando, nos encontramos como con este choque y también contándolo desde el otro lado, pues los que éramos de primer semestre también, yo pienso ahora que no es el mejor trabajo que pudimos haber hecho los del primer semestre y qué bueno que teníamos el otro lado para apoyarnos, porque sí, como dice, nosotros queríamos hacer un enfoque muy, muy, muy radical de esto, un antireporte, algo que hablara de qué es Latinoamérica, de cómo no corresponde a todo lo demás del mundo, y pues nos bajaron mucho a los pies a la tierra, la verdad. Y sí, no sé qué más aportación. O sea, el ¿Sabes? concepto, perdón, No, Sonia, adelante, adelante. Carla, adelante. Nada más quería hacer un wrap-up en función de lo que las dos han dicho, más lo que tú quieras agregar, querida Sonia. O sea, la idea original era hacer algo uber, mega, ultra radical y diferente, pero igual somos humanos, ¿no? Entonces no puede ser tan diferente porque somos humanos, nos valemos del lenguaje. Lo que sí hay son prácticas culturales específicas. Los grupos, el grupo de trabajo, que como te han dicho ellas mismas, integraba dos generaciones, dos digamos, momentos de comprensión distintos, pero un proyecto en común. Con este grupo tan diverso, con mentes diversas, culturas diversas, pues se hizo campo y se hizo investigación documental. Hicimos un viaje, de hecho, en el marco de esta pesquisa, pero no se tenía claro cómo iba a ser el entregable. Sí sabíamos que iba a haber un entregable, pero dijimos, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de aquí. Sí había parámetros de búsqueda, porque como tú sabes, Sonia, y como saben muchos de quienes nos acompañan en la audiencia, que tienen experiencia en el campo de la prospectiva, pues no puedes ir a buscar así nada más, sin parámetros. Entonces, en la clase se establecieron verticales o drivers funcionales para hacer esta búsqueda de información. Y además, todos los estudiantes y los egresados, naturalmente, ya habían cursado distintas materias que les dieron un marco, ¿no? Para saber desarrollar un banco de señales, sistematizarlo, clasificarlo, normalizar la información, procesarla, hacer data crunching, etcétera. Entonces, digamos, había un piso común, pero no se tenía claridad con respecto al tipo de entregable. Eso lo supimos hasta que se reunió toda la información en un solo reporte y entonces sí, Francesca y yo, con la ayuda de otra egresada, Malia Vázquez, nos pusimos a hacer el trabajo editorial, ¿no? De convertir esa información en pequeñas historias que nos narraran eventos anómalos, de alguna manera, que anuncian posibles cambios. Pero tú querías decir algo, ¿cierto, Sonia? Sí, de hecho, mira, me llama mucho la atención porque pues, ahorita, por ejemplo, Rosa nos explicaba un poco qué entendieron ustedes por señales o qué se entiende por señales y tendencias, pero a mí me gustaría que nos platicaran un poco más también el cómo llegamos a esas señales y cómo llegamos a esas tendencias, porque si bien, bueno, algunos de nosotros entendemos cómo es el proceso creativo para llegar a esta parte, pero buena parte de las personas que nos están escuchando hoy, pues no saben, ¿no? Entonces, podrían decir, bueno, ¿y cómo llegan a detectar que eso es una señal? ¿Cómo identifican que de verdad eso es una señal de cambio, ¿no? O cómo identifican que esto de verdad es una tendencia y no es algo pasajero. Entonces, no sé, que nos pudieran explicar un poco esta parte de cómo fue, qué herramienta utilizaron, cómo encontraron esa información que es valiosa para la construcción de este diccionario. Pues en el caso específico de este reporte, fue una combinación de como el trabajo de campo, por un lado, como en campo juntos, pero también como la idea de salgan y busquen y vean cosas que están pasando a su alrededor, porque al final estas señales son cosas que están pasando en el hoy, pero que te van dejando avisos, ¿no? De que si esto crece, puede generar un cambio en el campo y en la vertical que cada uno nos fue tocando. Entonces podemos ir desde
cosas tan coloquiales que luego no nos damos cuenta. Es activar como este radar buscador de lo que encuentras que es raro, lo que de pronto se te puede perder en el panorama y que suena anómalo, o esta parte. A mí una de las cosas que, de las grandes frases de Carla que se me ha quedado por la vida, es algo incluso que te incomoda, o sea, que cuando lo escuchas dices, ay, no sé si me siento cómoda con esto, no es bueno ni malo, solo se siente raro. O estas cosas que de pronto son como una sorpresa. Creo que para mí uno de los ejemplos más claros fue, estábamos en el trabajo de campo y de pronto nos dio calor, fuimos a comprar una paleta y la señora nos dice, ¿quieren pagar con tarjeta o con efectivo? Unas paletas de 10 pesos. Y resulta que la señora ya estaba totalmente instalada con Mercado Pago, ya tenía el celular, te podía mandar, casi que te facturaba el helado si lo querías, ¿no? Entonces esas cositas que de pronto parecen normales, pero no son, o sea, pero tienen un foquito que te dice, aquí hay algo raro. Rosa, ¿tú quieres comentar? También diría yo que de alguna manera saber qué estás buscando, no sé si haga mucho sentido, pero también tener como una idea de a dónde vas. No todas las señales indican algo hacia algo. Por ejemplo, esta señal que nos indica, que nos dice Mercedes, no necesariamente indica algo para el mundo de los automóviles, indica algo para el mundo de las finanzas, y hay que tener como esta noción de hacia dónde estás dirigiendo la información. Sí, de acuerdo. En este caso, estaría bueno, para responder a la pregunta de Sonia, explicar que se usaron parámetros específicos que Francesca Tour les dio, o sea, ella les dio como grandes temas a explorar, que les pediría ayuda para tenerlos en mente, porque además una de las decisiones editoriales que tomamos fue no dividir las tendencias por temas, como usualmente se presentan, sino dejarlas como ordenarlas alfabéticamente, que eso fue idea de Francesca. Eso me pareció interesante, una forma diferente de presentar la información en orden alfabético, permitiendo que el lector no se centre en un tema en particular, porque es así como habitualmente se consultan los reportes de tendencias, ¿no? Como que yo me dedico al marketing, veo solo las tendencias de marketing, pero en realidad la disrupción puede ocurrir donde menos lo esperas, ¿no? Te llega el ramalazo porque algo sucedió en otro ecosistema y tú no te diste el tiempo para verlo. Entonces, Francesca les dio parámetros que ahora ellas van a comentar. Y además, como hemos dicho, pues tanto Rosa como Mercedes y todo el grupo ya había tomado clases de antropología anticipatoria, entonces ya saben hacer etnografía con visión de futuros, ya saben cómo preguntar, ya saben en qué fijarse, ya saben, para responder a la pregunta de Iván Hernández de qué entendemos por salir, pues básicamente salir a la calle, a observar a la gente, a escuchar las conversaciones, a tomar fotos. Nosotros nos fuimos de viaje a Puebla y estuvimos en Cholula, en Tonantzintla, en distintos lugares, pero yo no diría que el campo solamente se limitó a eso, ¿no? Sino que cada quien desde su ciudad, desde su entorno, pues salió, pero tienes que salir con una agenda en mente, porque no es que la señal te va a decir como, hola, yo soy una señal, sino tú tienes que salir con un propósito en mente y con parámetros específicos de observación. Entonces, no sé si Marimer o Rosa, o las dos, nos pudieran ayudar a recordar cuáles fueron esos parámetros, en qué les pidió Francesca que se fijaran. Pues nos fuimos, y además eso creo que es una de las cosas bien interesantes del trabajo, nos fuimos de lo macro a lo micro. O sea, todo empezó con la invitación a salir y buscar estas rarezas. Y una de las cosas que además Francesca era muy enfática era que era trabajo diario. Entonces, cuando hablamos de salir, no solo es salir a la calle, sino también salir de tu rutina habitual. O sea, hacerte el propósito todas las mañanas, todas las tardes o a la hora que tú definas que es tu tiempo a ponerte a buscar qué está pasando y qué está pasando en lugares donde no sueles estar. Hablando, por ejemplo, ahorita uno de los temas que nos ocultan mucho el ver lo que está pasando es nuestra cámara de eco personal. Pero si tú tienes ciertos temas que son los que sigues en Twitter, o si no estás en Reddit, o si no estás en Discord, o como buscar distintas plataformas a las que son tu zona de confort habitual,
con un tema en mente. Entonces nos dividieron por verticales que al final no terminaron siendo el resultado final, pero sí nos facilitaron el trabajo, porque si no, si todos estuviéramos buscando todo en todos lados, también se vuelve caótico. Entonces cada equipo tenía una vertical específica y te ponías esos lentes y con eso era estar documentando, y cada sesión o cada vez que nos veíamos era un poco como regresar con lo que habíamos documentado y empezar a hacerle sentido en tiempo real en grupo. Y eso creo que también facilitó muchísimo el trabajo, porque a lo mejor tú llegabas como con tu cacería, así de, esta es mi recompensa, y había alguien de otro equipo que te aportaba algo, que te hacía, que te cuestionaba, te lo regresaba, y entonces ya de cada sesión de trabajo salíamos con señales mucho más digeridas. Sí, sí, y es pertinente esto de las verticales, porque siento que no íbamos a acabar nunca, no íbamos a saber por dónde empezar si no las hubiéramos tenido. Las que yo tengo en la mente, recuerdo que trabajamos con salud, belleza, retail, finanzas, tecnología e innovación, branding, marketing, creo que incluso turismo y hospitalidad. Eh, sí, estas verticales. Y pues era interesante, ¿no? Sobre todo ahora que dicen salir como de estas zonas habituales que tienes, yo recuerdo que las señales o las tendencias que llegamos a encontrar era, a mí me tocó trabajar finanzas y encontramos, pues no sé, algo que pasó en la COP26, algo que vimos en una serie de TV abierta, o que vimos que empezaron a salir contratos con TikTokers, o sea, todo lo que nos hablaba de dinero, de cómo se movía, pues está en todos lados, y no necesariamente es solo revisar las noticias o solo revisar qué está pasando en redes sociales, también es salir a la calle y ver cómo se están moviendo las cosas. Y sí, bueno, al final no terminamos con las verticales, creo que no hemos dicho esto, pero no terminamos dividiendo el diccionario en estas verticales, porque nos dimos cuenta entre todos que muchos estábamos encontrando señales que nos indicaban cosas en varios lugares. Por ejemplo, yo veía algo en finanzas que también aplicaba para turismo, o que también aplicaba para tecnología, no sé. Entonces, en el chocar estas señales con varias cosas, nos pareció más pertinente dejarlo abierto al lector, a su interpretación, y qué input podía tener también el lector con esto. Sí, de acuerdo. Iván nos pregunta, ¿por qué se incluyó la vertical relacionada con educación? Por una sencilla razón, que es que esta experiencia ocurrió en el marco de un plan, de un programa educativo. O sea, ellas ambas son egresadas de la especialidad en diseño del mañana. Entonces, este es un proyecto emprendido por una institución de educación superior, y pues obviamente Centro en este caso era como uno de los principales lectores, ¿no?, potenciales del diccionario de señales y tendencias. Esa fue la razón. Y por otra parte, yo diría que hay ahí casi una declaración de orden político, que es que encontramos que, digamos, no nada más en términos autorales, sino también en términos editoriales e institucionales, que la educación es una de las trincheras donde se cocina el cambio. Entonces, pues teníamos que voltearlo a ver sí o sí. A propósito de las herramientas de trabajo, valdría la pena decir que tanto Mercedes como Rosa tienen dominio de herramientas que son como de uso muy frecuente en la prospectiva, dígase el acrónimo PESTLE, pero también ellas saben hacer búsqueda de no nada más análisis ambiental, sino lo que se llama análisis de horizontes. Entonces, por ejemplo, se usan acrónimos como CIFER del Futures Today Institute, y pues como saben hay otros caminos, ¿no? Está Verge, está Steer Deeper, está el World System Model de Hudson, pero en este caso en particular, sobre todo, se usaron las verticales que se propusieron en la clase, más CIFER, más PESTLE, más los parámetros de búsqueda que suelen usarse, que son habituales cuando se hace investigación etnográfica, que tienen que ver con, pues, cuáles son las tribus que podemos observar, cómo están organizadas, cuál es su discurso, cuáles son sus historias. O sea, ahí hay que hacer escucha conversacional, observación participante. Digamos que combinamos todos esos elementos sobre los cuales tanto los estudiantes como los egresados ya tenían conocimiento. Y con todo eso, pues recibimos una colección gigantesca de más de 100 señales,
que yo sé que para el nivel, digamos, para la amplitud del scope eran pocas, pero de ahí pues salió una colección gigantesca. No todas quedaron en el documento final, porque además ahí ya editorialmente pues nos pusimos a armar una historia, un rompecabezas, ¿no? Y ver qué señales conviene que vayan juntas. Ahí ya vimos además qué funciona mejor en términos de organización interna, pero entonces, bueno, vamos a organizarlas como diccionario, pero esta y esta señal conviene que vayan juntas, entonces hay que buscar un título que permita que se ajusten alfabéticamente. Por ejemplo, algo que se van a encontrar en el diccionario es que hay señales a contraflujo. O sea, se van a encontrar que se identificó información relativa a que las tiendas de retail, los puntos de venta, van a la baja. Y también se encontró información de que los puntos de venta van a la alta. ¿Ok? Porque, pues claro, ninguna señal es definitiva, ¿no? Como que muchas tendencias, por más consolidadas que estén, tienen su contraparte. Entonces, también eso fue muy interesante en términos editoriales. Como decir, el equipo recabó información que nos indica que algo está pasando en esta dirección. No sé, les voy a poner un ejemplo. El incremento de activos digitales, ¿no? Cada vez más gente usa activos digitales y al mismo tiempo cada vez más gente paga con dinero en efectivo. Las dos cosas conviven, son dos realidades que conviven. Y eso me parece que está muy bueno para pensar, ¿no? Porque al final de cuentas no debemos olvidar que esto es solamente la primera fase de un proceso prospectivo que va para largo, ¿no? Esto es apenas el análisis de un sistema y con esto se construyen escenarios y después se construyen estrategias. Esto para quienes se pregunten, bueno, ¿y para qué se pone tanta energía en andar ahí como haciendo investigación documental, entrevistas, observación? Bueno, pues esto es como la materia prima con la cual trabajamos en prospectiva para después pensar en futuros alternativos, ¿cierto? Ahora, me gustaría preguntarles, Mercedes y Rosa, más lo que nuestra anfitriona, Sonia, y nuestro público quiera sumar, si en el proceso ustedes encontraron algo que realmente las sorprendiera mucho, retara sus creencias, como que las dejara así como descolocadas. ¿Encontraron algo que las haya sacado de una creencia muy dominante? Esa es una buena pregunta que además creo que yo particularmente me hago de forma constante, porque pues, uno al final también tiene sus sesgos y vas de pronto buscando cosas con tus sesgos, pero cuando te topas con otros equipos que no comparten tus sesgos es cuando empiezas a tener como estos puntos relevantes. Creo que más que desafiar mis creencias, alimenta mis miedos. Una que a mí me gustó mucho es la cotización del agua en Wall Street, porque justamente además la señal venía con esta enorme contradicción, ¿no? Está como el team que dice que esto es lo que nos va a ayudar a proteger el agua y está el que dice que esto es básicamente las corporaciones adueñándose del agua. Y el hecho de que ya esté como cotizando y que sea algo que ya está y que ya está en las conversaciones en el contexto de cada vez estamos viendo más problemas del agua en distintos países, incluido el nuestro con Monterrey y demás estados en el norte, creo que fue una que, te digo, más que descolocarme en el sentido de, o sea, es como la realidad a la que yo no quisiera llegar jamás. Pues yo recuerdo que muchas cosas aquí fueron provocativas, pero tengo en la mente muy particular una señal que tiene que ver con adicción a las criptos, que es que ya se están empezando a abrir centros de rehabilitación para personas que se dedican a hacer el trading, y eso fue como dice Mercedes, o sea, el mundo en el que no quiero estar. A propósito de esto, Manuel Sunderland nos pregunta, ¿qué señales detectaron en finanzas con relación al uso de las criptomonedas? Manuel, en la letra C de criptos vas a encontrar al menos 4 señales relacionadas justamente con cryptocurrencies. Y déjenme decirles que lo más interesante es que no todo lo que sucede con las criptomonedas tiene que ver con las finanzas.
Por ejemplo, se incluyó una señal, como la que acaba de mencionar Rosa, ¿no? De que es más bien la adicción a las criptos. Esto no quiere decir que todo el mundo se esté volviendo adicto, sino que más bien empiezan a presentarse como estas red flags, que empiezan por ser como eventos aparentemente aislados, donde ciertas personas con ciertos perfiles adictivos, pues de repente, así como se pueden volver adictos a los videojuegos, se pueden volver también adictos a la emoción de invertir en criptomonedas, porque es una cosa realmente muy emocionante, es como, se parece mucho a la ludopatía. Pero también, por ejemplo, encontramos, suena mucha gente, yo nada más edité, yo no hice la investigación, encontraron información relativa, por ejemplo, a los esquemas Ponzi, que se están volviendo cada vez más frecuentes en lo que se refiere a activos. Esto no en términos de que todas las transacciones con criptomonedas sean falsas o sean estafas, pero ahí donde hay dinero, pues hay crímenes relacionados con el dinero, ¿no? Entonces, pues las estafas con criptomonedas se están volviendo, van a la alza, y esa fue otra información que está contenida en el diccionario. Quisiera que quede bien claro para quienes nos acompañan que apenas se están familiarizando con el lenguaje prospectivo. Primero, que las señales no se refieren necesariamente a comportamientos globales, sino a eventos puntuales, como las autoras han comentado, que a veces parecen eventos aislados, pero estos puntitos pues empiezan a multiplicar y ahí ya estamos hablando de una tendencia. Y las señales tampoco nos dicen qué va a pasar, nadie puede saber qué va a pasar. Como que te indican qué ha pasado, qué está pasando y en función de eso tú sacas tus propias conclusiones. Dice Rafael Cortés. Ayer me decía un amigo alto ejecutivo de una empresa global que su hijo está en criptos a fondo y en el metaverso, que es algo que los adultos no entendemos sino a grandes rasgos. Amigos, cuando quieran armamos la tertulia para hablar sobre metaverso, para que no nos agarren en curva los jóvenes y nos hagan sentir fuera de lugar. Dice aquí, también me decía este amigo, CEO global de 2 corporaciones muy grandes, que mucho de lo que fondea cripto muchas veces son de origen ilícito. Bueno, yo les diría que hay de todo, ¿no? Como que de alguna manera lo que hacen las criptodivisas es reproducir esquemas que ya vemos con otro tipo de monedas, ¿no? Y bueno, pues no todo el dinero que circula es dinero bien habido. Y esto se repite en blockchain. Dice Jorge Luis Fontes, ¿qué tendencia pueden comentar sobre inteligencia y seguridad temprana? Van a encontrar, bueno, a ver si Marimer se acuerda de alguna. Yo recuerdo una en particular que tiene que ver con recursos humanos. Y claro que sí, Rafael, nos va a encantar que refieran a su amigo. Y por cierto, antes de que nos despidamos, hoy Sonia va a hablar de los beneficios para los referidos de la World Future Society, que pueden tener un beneficio especial si quieren estudiar con nosotros. Marimer, ¿tú quieres comentar algo sobre esta última pregunta? Sí, que encontramos muchas cosas en términos de seguridad. No todas llegaron directamente al reporte, pero hay varias. Uno, por ejemplo, en términos de armamento, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías impulsadas hacia armamento y la idea incluso de poder tener armamento que ya no requiera de soldados, que es una de las cosas que se están pues que se están probando y discutiendo en el Pentágono. Pero hablando también y retomando con esta parte de cripto, todo lo que tiene que ver con criptocrimen y la facilidad de ciberdelincuentes de encriptarte y quitarte todo lo que tenías en tu wallet. Y de la mano también todo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con el intento de comprar o hacer una DAO para la Constitución de Estados Unidos, que se relaciona con términos de seguridad en el sentido de que si bien eso no funcionó, hay todo un submundo en Web3 tratando de hacer recuperación de datos a partir de todo lo que, de DAOs, ¿no? de distintos DAOs. Entonces hay cosas bien interesantes en el campo de la seguridad, sí de ciberseguridad, también de seguridad desde la perspectiva climática, como hoy el cambio climático ya deja de ser un tema suave y se vuelve un punto clave para la seguridad no solo nacional, sino seguridad en general, y salieron varias cosas bien interesantes.
Sonia, ¿hay algo más que quieras preguntarles? Sí, mira, a mí me parece que este trabajo que ustedes han hecho ha sido súper interesante porque además, y bueno, invito a todos, a los que nos están escuchando, a que descarguen ya este diccionario porque es muy útil cuando nosotros queremos ver qué es lo que está pasando en el mundo, que a veces, si algo nos dan las señales, es que son cosas que no todos vemos, ¿no? O sea, vamos por la vida y no vemos siempre las señales, ¿no? Hasta, como decía Marimer, hasta que aprendes a detectar las señales es cuando las empiezas a ver por todos lados. Pero si no practicas esta parte de la detección de señales, pues no las ves. Entonces, los invito a que descarguen ya este diccionario para que vean este trabajo muy bueno que hicieron los chicos para detectar estas señales y que además son señales que van en todos los ámbitos. Van a encontrar desde a lo mejor las que vemos a simple vista, como por ejemplo esta tendencia, bueno, esta idea de no vacunación, hasta muchas otras que pueden estar ocultas por ahí, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Como bien decía Carla, pues sí, un poco que estas señales nos permiten trabajar, nos dan información para que nosotros podamos pensar en posibilidades de futuro, ¿no? En esto que nosotros llamamos escenarios. Son esos elementos que nos permiten preguntarnos, bueno, ¿qué pasaría si esta señal se mueve en esta dirección o si se mueve en esta otra? Y así imaginamos diferentes posibilidades de futuro. Pero también el hecho de tener estas señales nos ayuda a preguntarnos, bueno, ¿y esto cómo yo lo voy a aprovechar en mi organización? ¿Cómo yo lo puedo aprovechar en mi vida diaria, en las cosas que yo hago cotidianamente, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un trabajo muy, muy bueno en este sentido porque nos permite visualizar un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar. Pero yo les preguntaría, y lo platicábamos un poco antes de entrar a la transmisión en vivo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que a lo mejor les hizo falta? Hicieron un diccionario padrísimo, pero a lo mejor hubo algo que hizo falta. Yo sé que a lo mejor identificaron cientos de señales cuando hicieron el trabajo y no todas quedaron en el diccionario, pero sin duda creo que también hay algo detrás, ¿no? Hay tal vez algo que les hizo falta, algo que les hubiera gustado que estuviera dentro del diccionario, o bien algo que ustedes dijeran que hoy a la distancia ya dicen, bueno, esto lo hubiera hecho diferente. ¿Qué es eso que ustedes harían distinto? Bueno, yo personalmente creo que lo que nos hizo más falta fue tiempo. Tiempo para releer y releer y volver a trabajar entre todos y con todas nuestras cabezas, todas las señales que habíamos recopilado, porque al final en algún momento nos encontramos a todos dándole todo nuestro tiempo a esto para sacar un producto que fuera bueno y que pues todos estuviéramos orgullosos de. Y creo, o sea, si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y volverlo a hacer, tal vez habría cuestionado desde el inicio o replanteado las verticales. Creo que una de las cosas que es como la tendencia habitual, o sea, es el impulso, ¿no? Tiene que ser temático porque todos son temáticos y tiene que tener estas como verticales a lo mejor un poco más estrictas y entiendo el valor, pero a lo mejor creo que no todas las verticales eran las ideales, pero lo descubrimos pero además es parte del proceso, ¿no? Eso es lo que descubres hasta el final. Porque, por ejemplo, había cosas como de salud y belleza, etcétera, que igual visto de otro modo, con otros ojos, hubiéramos entendido otro tipo de señales, ¿no? Que al final, como separadas en el diccionario, hacen mucho sentido, pero pudimos haber llegado más rápido a eso si hubiéramos sido más flexibles en términos de como la verticalidad. Estos aprendizajes los vamos a llevar a la próxima edición del diccionario, porque ahora ya no nos queda de otra, ya nos metimos al ajo, así que tendrá que haber diccionario el año que entra y seguramente lo vamos a hacer bastante mejor. Creo que pues necesitamos entender cómo es el proceso y seguramente, bueno, no seguramente, tengo ya la certeza porque ya está sucediendo, ya nos planteamos qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer mejor y qué entregable podemos construir que sea inspirador, porque algo que me gusta mucho de este documento es que aún si no te propones tomar decisiones estratégicas con base en el contenido, está muy entretenido.
Eso es lo que me parece que está bien bueno, porque yo no consumo así, por ejemplo, los reportes de tendencias tradicionales. Y este diccionario sí lo construimos pensando en que si tú le das una ojeada, sí o sí vas a encontrar algo que te llame la atención. Y creo que ese es un poco el espíritu al cual se refería Igor Ansoff cuando construyó el concepto de señal como anomalía. O sea, las señales tienen valor en tanto son anomalías, así como fuegos fatuos que se te aparecen, y pues tú tienes que estar muy atento para responder a eso, ¿no? Para reaccionar y mostrar sorpresa. En ese sentido, pienso que un atributo esencial de un profesional de los estudios de futuros es tener capacidad de asombro y de reacción ante las anomalías, ¿no? Joshua nos pregunta, ¿han considerado elaborar un diccionario al estilo crowdsourcing? Varias personas mandan alguna señal débil que a lo mejor es valiosa para el diccionario, quizás no como técnica principal, pero como algo complementario. Joshua, qué buena propuesta. Déjame decirte, no es exactamente así como lo estamos pensando, pero no está nada descabellado lo que estás diciendo. El problema de hacerlo así de abierto, que yo no lo descartaría, es que te tienes que asegurar, tienes que de alguna manera garantizar que haya calidad de la recogida de la información. Tienes que saber qué fuentes se consultaron, cómo se levantó esa tendencia. O sea, en ese sentido sí controlamos un poco el proceso, porque tiene que haber mucho rigor en el levantamiento y después en el procesamiento. Se construye una base de datos para después generar frecuencias y ver qué se está repitiendo en una línea de tiempo. Entonces, siempre que tengamos claridad en cómo se levantó esa información, creo que podríamos hacerlo. Actualmente estamos, les voy a dar la primicia mundial, nada más no lo digan, no lo repitan, queda aquí entre nosotros. Estamos ahora bocetando una posible colaboración con una consultora, no voy a revelar en este momento cuál para que no se nos ve, pero vamos a trabajar con una consultora, si todo sale bien, que hace levantamiento, que hace sobre todo no levantamiento, sino gestión de señales con una plataforma digital. Tengo mis reservas al respecto de utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero pienso que siempre que haya ojos humanos como parte del proceso, pues puede ser una buena combinación. Y justo la manera en la que funciona esta plataforma incluye algo del esquema que tú estás planteando, Joshua. O sea, no sería nada más la información que levante los investigadores, sino que ahí tú puedes consultar señales que ha levantado otras personas y puedes integrar tendencias con esa información. Entonces, sí lo tenemos considerado, pero digamos con cierto control sobre el proceso. Y a propósito de las colaboraciones, Sonia, si me lo permites, creo que estaría bueno que tanto Marimer como Rosa te cuenten con quiénes están colaborando recientemente. Me parece excelente, Carla. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar justamente mucho cosas de recopilación de señales. Ahorita estamos trabajando unas cosas sobre, diré el tema, ¿qué digo? El tema o el actor, pero Los dos mencionales. Esos sí son proyectos ya más que amarrados, así que perfecto. dilo. Estamos trabajando con Wings para hablar del futuro de la filantropía a nivel regional, que además es un tema que ellos han estado trabajando de tiempo atrás y que se acercaron justamente por el como más rigor metodológico y que personalmente además me parece un tema emocionante porque creo que vienen cosas muy interesantes en el futuro, entonces estamos haciendo un trabajo para ellos combinándolo ya con lo que dice también Carla, ¿no? No solo es el levantamiento de señales, sino solo es el reporte, sino también ayudarlos a generar escenarios y estrategia, porque al final, para mí las señales y las tendencias son un poco como la materia prima, y es muy interesante y es muy bonito, y la idea de este diccionario es que quien lo tome sea como el inicio de entrar al famoso hoyo negro, ¿no? De que agarras un tema y de ahí te vas siguiendo, pero cuando ya lo hablas desde un punto de vista mucho más estratégico, te puede ayudar a redefinir lo que estás haciendo hoy y más, además aprovechando como este momento donde la gente se dio cuenta que el mundo es incierto. No es que se haya vuelto incierto, solo nos dimos cuenta que no tenemos certezas de nada y está este interés de aprender a navegar sobre esa incertidumbre.
Rosa. Sí, bueno, yo estoy colaborando, empezando un proyecto con Cayer Global, que es una consultora danesa, y pues lo que buscamos es utilizar el modelo propio que tienen ellos para actualizar como atlas de macrotendencias que ellos tienen, y tienen el atlas con tarjetas específicas sobre macrotendencias que han ido recopilando, alineado al 2030 más, y pues sí, básicamente estamos utilizando su Trend Compass y su metodología de las 4 Ps para hacer como esta recopilación y ver que, pues cómo actualizamos estas tendencias que tengan sentido con lo que está pasando ahora y que tengan sentido también propiamente con Latinoamérica, que no respondan necesariamente solo al contexto europeo, que es con el que Cayer trabaja normalmente. Justo, antes de entrar, para quien no lo saben y que nos acompañan hoy, cuando estábamos en backstage, comentábamos esto que, bueno, yo mencioné rápidamente al principio de esta conversación, que es pues que hace falta, sé que está muy de moda el término, pero creo que viene al caso, pues sí es necesario decolonizar este discurso globalizante que genera la impresión equivocada de que los futuros van a ser parejos y planos, ¿no? Todas las personas viviendo en el mismo lugar, pensando de la misma manera, comiendo lo mismo, comportándose igual, pues eso no sucede en el presente, entonces es altamente improbable que suceda en el futuro. Y en ese sentido, hoy más que nunca, creo que estas visiones en torno al comportamiento local, pues nos permiten cuestionar, ¿no? Estas ideas como de, no, sí, es que la transformación, el reemplazo de la mano de obra por la tecnología, pues, no sé, al señor de los cocos que vende aquí a la esquina de mi casa, no necesariamente ese asunto le preocupa o lo va a tocar de alguna forma, ¿no? O sea, como que creo que necesitamos invitar a la mesa a otras realidades. A propósito de eso, Marimer, tú decías algo en este sentido, no sé si quieras compartir. Sí, que además es una parte complementaria, digo, está mucho el boom de que la tecnología es el futuro, como he dicho, o que la visión es lineal, ¿no? Todos vamos hacia allá. Y cuando he visto, por ejemplo, toda la parte de los reportes de el futuro del trabajo, el futuro de tal, no, realmente no nos contemplan y no nos consideran. En cambio, cuando empiezas a conversar con gente que se dedica a esto de otros lugares y les dices cómo América Latina está resolviendo problemas que a ellos ni siquiera se les han ocurrido, es como les explota la cabeza, porque cuando hablo, por ejemplo, ahorita específicamente de la crisis de inflación que se viene, ¿no? En Europa y en Estados Unidos están que se vuelven locos y se voltea a Argentina y le dice 61% de inflación. O sea, lo que tú me hablas para mí es pasado, no es futuro. Es pasado y yo he lidiado con esto décadas. Entonces, para mí esto no es una sorpresa, es mi día a día. Y creo que esa es una cosa que hace mucho falta, incluso con la propia federación. Cuando empiezan las conversaciones se vuelve muy enriquecedor cuando llega gente de América Latina o de África. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más problemas y hemos tenido que ser mucho más creativos para resolverlo. Entonces, nuestras señales y nuestras tendencias pueden aportar muchísimo, como muchísimas más visiones de futuro, sobre todo en cosas que ahorita están cambiando. Temas climáticos, esta sorpresa de qué vamos a hacer con gobiernos que pueden no ser como los más socialdemócratas que existan, etcétera. Esas son cosas que nosotros ya vivimos. Entonces, creo que también tenemos unas visiones de futuro que aportar a la mesa bien interesantes y que luego hace falta verlo. Y lo mismo en términos del lenguaje. Todo está en inglés y creo que hace mucha falta tener muchas más conversaciones en español. A propósito de esto que acabas de decir, recuerdo que recientemente en X Congreso de Prospectiva estábamos en una sesión de trabajo, la moderadora y yo, y estábamos nada más la moderadora y yo en ese momento conversando, y yo estaba presentando una ponencia, las dos somos mexicanas, y estaba yo presentando mi ponencia en inglés hablando sobre futuros latinoamericanos, lo cual no estoy diciendo, no pretendo colocar una crítica en el sentido de que no, los futuros latinoamericanos a fuerza se tienen que narrar en español, para nada,
creo que tenemos que utilizar lenguajes distintos para comunicar nuestros hallazgos, y así es, el lenguaje de la ciencia está estandarizado, pero ciertamente, pues a lo mejor a veces se nos pasa la mano y tenemos que recuperar y comunicar. Creo que hay realidades que solo se pueden comunicar de cierta manera, y en ese sentido poder hacer un statement y generar publicaciones en español es muy importante, justo como este librazo que mencionó Jorge Luis Fontes de reciente publicación, ¿no? Este proyecto, este libro del proyecto del Milenio Futuros México al 2050. Nos dice Juan Carlos Mora, un saludo cordial desde Costa Rica, es un gran aporte el que hacen para la conversación de futuros. Muchas gracias. Sonia, yo sé que algunos de nuestros invitados, invitadas de hoy quieren saber qué beneficios les puede implicar ser miembros de la World Future Society. He visto que te han preguntado cómo entrar y no toda la gente sabe que tenemos un convenio de colaboración con Centro. Así es, Carla. Bueno, para empezar, bueno, ya vimos este gran aporte que hacen desde Centro, pero hay que recordar que esto lo hacen en el marco de la especialidad en diseño del mañana, una especialidad que además permite que aprendamos algunas técnicas para visualizar, diseñar y crear futuros, ¿no? Este posgrado, ¿no? Esta especialidad, pues también nos permite adentrarnos al mundo de los estudios de futuros, ¿no? Y es en este marco de la especialidad en diseño del mañana que, por ejemplo, Rosa y Mercedes pudieron participar en la elaboración de este diccionario. Hay que mencionarlo porque creo que vale la pena ahora mencionarlo, que Centro es una organización, es una institución que tiene un convenio firmado con World Future Society, capítulo mexicano, porque además pues tenemos como, al menos con la especialidad en diseño del mañana, tenemos como ese mismo objetivo social, ¿no? Queremos fomentar los estudios de futuros en México. Y por eso, entre los beneficios que tiene formar parte de World Future Society capítulo mexicano, es que podemos acceder a la especialidad en diseño del mañana con un descuento especial que aplica para nuestros socios. Entonces, como uno de los beneficios que tienen estas personas que se integran en nuestra membresía, pues es poder ingresar a esta especialidad donde además de aprender todas estas técnicas prospectivas, pues también pueden estar en contacto con todos estos expertos que nos enseñan, ¿no? Y que también es importante porque dentro de la especialidad en diseño del mañana, pues tenemos también expertos internacionales, ¿no es así, Carla? Sí, de hecho, sí, me puedo jactar de que tenemos un extraordinario equipo docente del cual Sonia forma parte. O sea, yo creo que es de sentirse orgulloso el saber que la mayor parte de nuestros profesores son nacionales, es decir, en México tenemos extraordinarios expertos en estudios de futuros, pero también tenemos invitados internacionales como Jordi Colobrans, que está a cargo de la materia de innovación social, o Jake Donagan, que es nuestro mentor internacional y es el director de gobernanza de Institute for the Future. Tenemos a José Ramos, que él colabora desde Australia y está a cargo del curso de Futuros Mutantes, que ahora está corriendo su segunda edición con estudiantes de esta generación. Está con nosotros también José Duarte de Colombia, que él da esto para que quede claro que no todos los que colaboran son prospectivistas, si bien todos abonan a un proyecto en común. José Duarte es experto en visualización análoga de datos para el impacto social y él está a cargo de un taller específico para esto. Y no sé, ¿ustedes se acuerdan de alguien más? Bueno. Este año, por ejemplo, pues invitamos a alguien que seguramente muchos de ustedes conocen, Jim Dator, que es, yo lo considero así como uno de nuestros consejeros fundadores, y este año lo tuvimos en una charla. Estuvo con nosotros también Peter Bishop, ni más ni menos, dando una masterclass en ética de los futuros. ¿De quién más se acuerdan, Rosa y Marimer? Pues la misma Francesca. Francesca Tour, que es española. ¿Y saben qué? A veces yo me incomodo porque digo puros nombres de hombres y siempre me pregunto, no tiene nada de malo eso, pero siempre me pregunto, ¿dónde están las prospectivistas mujeres? Bueno, para empezar, están aquí sentadas en esta mesa, pero estoy pensando también en Jan English Lueck, que estuvo con nosotros hace poco para dar una masterclass en antropología anticipatoria. Y déjenme pensar,
¿Quién más? ¿Quién? Paolo Cardini. Paolo Cardini, muchas gracias, que él es director de diseño industrial de Rhode Island Institute of Design y fundador del laboratorio del Global Futures Lab, que lo hacemos con bastante éxito desde hace algunos años. O que sí, claro que sí, León Ruiz va calado el cuerpo docente, dice con toda convicción porque él orgullosamente es egresado de nuestro programa. Gracias, León. Juan Pablo Zapata, yo sé que es un profesor además que año con año sale extraordinariamente bien evaluado, bien comprometido y orgullosamente mexicano. Está también con nosotros Jorge Camacho, que también es un profesor no nada más muy querido, muy respetado por su trabajo como prospectivista y altamente comprometido con los estudiantes, y seguramente se me está quedando fuera. Pues es que tenemos 11 materias y en cada materia tenemos al menos un invitado o una invitada. Gracias, Mayra, eres un amor. Margarita Arroyo, extraordinaria prospectivista. ¿Cómo se me ocurre no mencionarla? No inventen. Muy mal de mi parte. Eso fue un lapsus muy gacho. Gracias, May. Y nos faltan dos mujeres, Natalie y Sonia aquí presente. Exactamente. Bueno, a Sonia sí la mencioné desde el principio, pero tienes toda la razón. Y Natalie Melo, que estuvo a cargo de la materia de planificación prospectiva estratégica, que ya nos acompaña de Colombia. Entonces hay visiones muy diversas. Algo que nos trajo la pandemia fue que pudimos internacionalizarnos, nos volvimos un posgrado en línea, pero tenemos 2 encuentros presenciales al año, que son, creo que, muy importantes. Suceden cosas muy importantes en esos encuentros, pero eso nos ha permitido tener estudiantes de todo el mundo y maestros de todo el mundo también. Y ya puedes ver que aquí cada quien tiene a sus consentidos, ¿verdad? Como tiene que ser. Ahí están echándoles porras a sus profesores favoritos, que sin lugar a dudas todos tienen el proyecto en común de dar lo mejor de sí. Nos pregunta Pepa Pel, para revisar esta grabación de nuevo, ¿en qué URL se encontrará? En el canal de YouTube de la World Futures, ¿cierto? Así es, va a estar a partir de mañana, en la mañana ya va a estar en la página de YouTube oficial de World Future Society, capítulo mexicano, y de todas maneras todos ustedes van a recibir un enlace directo para la grabación el día de mañana también. Y bueno, si quieren tener más información, que estuvimos platicando un poco de la especialidad en diseño del mañana, pero si quieren tener más información sobre cómo poder ser parte, ya sea de la especialidad en diseño del mañana o bien de World Future Society capítulo mexicano, pueden escribirnos a nuestro correo info@wfsmexico.org. Y antes de despedirnos, porque ya estamos sobre tiempo, chicas, me gustaría que hiciéramos cada una conclusión. ¿Qué aprendizaje nos deja la elaboración? O sea, todo este trabajo, que no fue un trabajo de la noche a la mañana, sin duda fue un trabajo muy arduo el que hicieron, pero ¿qué aprendizaje les deja toda esta experiencia de creación de este diccionario, de todo este trabajo, pues sí, metodológico que hicieron para la identificación de las señales y, por supuesto, toda esa experiencia que nos deja como creadoras de conocimiento? A ver, cuéntenme un poco qué les deja todo esto. Pues así yo siempre empiezo porque me da mucho estrés el silencio de Zoom. Pero algo que le decía a Carla también, tuve la fortuna de poder presentar, de hecho, mi trabajo terminal en Berlín el año pasado en el encuentro bianual de la World Future Society, y este es otro trabajo del cual la sensación que me queda es que no le pedimos nada a la comunidad internacional, y que genera también una lógica creativa bien interesante, que creo que es una capa adicional como a solo la perspectiva o solo la búsqueda de un reporte con un objetivo específico, aunque está muy bien y que son necesarios también cuando tienes un reporte de marketing, una cosa así, pero que aquí al final es justamente lo que acabas de decir, o sea, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento. No teníamos un objetivo para hacer sentir mejor a alguien a partir de lo que fuéramos detectando, sino era la curiosidad pura y dura y el cuestionamiento puro y duro. Y creo que esa es una cosa. Y la otra, la experiencia de hacer un trabajo con gente que no conocías antes
y que lo que te reúne es ese mismo propósito y que viene de entornos, contextos, sesgos totalmente distintos. Y que todo eso haya podido terminar gracias al trabajo editorial que ayudó a condensarlo de una mejor forma, tantas cabezas, creo que para mí es una de las cosas más enriquecedoras de la experiencia. Sí, para mí lo más importante que me di cuenta es que los inputs pueden venir de cualquier lugar. O sea, podemos estar en Puebla hablando con la señora que vende elotes en el puesto de la esquina y esa señora nos da input e información clave que necesitábamos para poder llegar al producto que tenemos y que estamos presentando ahora. Entonces, los futuros no son algo exclusivamente de especialistas, todas las cabezas y todas las perspectivas de las personas con las que convivimos funcionan, sirven, son útiles y nos aportan algo. Precioso. Sonia, yo te quiero agradecer que nos hayas invitado, que hayas tenido la iniciativa de invitarnos a conversar sobre este diccionario. Las autoras están siendo muy indulgentes porque no te han dicho que este proyecto costó sangre, sudor y lágrimas. Fue un proyecto muy sufrido. O sea, el grupo de verdad sufrió y no lo estoy adornando, no lo estoy exagerando, lo padecieron. Yo también lo padecí, fue un proyecto que como que conjuró muchas pasiones y también lo sufrí porque editar el documento estuvo muy canijo, hubo que hacer mucho trabajo como de jerarquía de la información y a los estudiantes les pedimos un esfuerzo adicional, pero cuando vimos cómo quedó, cada minuto que le invertimos a ese documento valió todísima la pena. Entonces, como que el regocijo vino después y nos volvió el entusiasmo de decir, ahora vamos a hacer otro y lo vamos a hacer mejor. Y pues creo que eso enmarca muy bien cómo es el trabajo prospectivo. No es un trabajo lineal, hay mucha inspiración de por medio, hay mucha técnica de por medio y eso es algo que cuidamos mucho, pero también hay serendipia, hay azar, hay confrontación, hay dificultades, hay, digamos, como que tenemos que estar dispuestos a dejarnos provocar por la realidad y hacer este diccionario fue parte de todo esto, no fue la excepción. Así que muchas gracias por abrir este espacio casi terapéutico y poderles compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Carla. Sin duda, yo creo que todo el trabajo que llevó detrás la elaboración de este diccionario fue demasiado, ¿no? Fue arduo, no es cosa sencilla tampoco el hecho de decir, hoy voy a detectar señales, no, para nada. Necesitas procesar una gran cantidad de información, recabar una gran cantidad de información y pues finalmente este es el trabajo del prospectivista, ¿no? El prospectivista es un sociólogo del futuro, busca información que nos permite entender qué es lo que va a pasar. Les reconozco mucho este diccionario. Sigo invitando a que lo descarguen. Por ahí les dejamos el enlace de donde pueden descargar este diccionario. Vale muchísimo la pena, ya sea para que solo queramos información de qué es lo que podría venir o bien que nosotros queramos adentrarnos un poquito más en las señales que vienen indicadas en este diccionario. Así que agradezco muchísimo a Carla también por ayudarme a gestionar la elaboración de este conversatorio. Sin duda también un agradecimiento muy especial a Rosa y a Mercedes que nos han dedicado pues toda su experiencia en la elaboración de este diccionario. Les recuerdo que cualquier pregunta que quede, cualquier comentario que quede sobre este conversatorio nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico info@wfsmexico.org. A partir de mañana va a estar disponible la grabación también de este conversatorio por si quieren volver a escucharla o si quieren compartirla a alguien que esté muy interesado en saber, bueno, ¿qué es lo que hace un futurista? ¿Qué es lo que hace un prospectivista? Pues esto es lo que hace un prospectivista. Así que agradezco mucho a las tres su participación y pues sin duda va a ser un gusto poderlas tener en alguna otra ocasión aquí en el marco de World Future Society capítulo mexicano. Agradezco a todos los que nos han escuchado en el día de hoy y pues los invito a seguir al pendiente de la información de World Future Society capítulo mexicano porque tenemos próximas actividades que seguramente pueden ser de su interés. Muchísimas gracias a todos.